Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos el placer de estar aquí conversando con el narrador y ensayista Andrés Barba. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este sería el momento para presentarte, pero bueno, teniendo en cuenta que tienes ya una larguísima trayectoria con más de 10 libros publicados, igual para no atosigar mucho a los espectadores y no aburrirte a ti escuchando tu propio currículum, pues vamos a hacer un resumen muy breve. Podríamos decir, bueno, que te diste a conocer en 2001 con la novela La hermana de Katia, con la que fuiste finalista del Premio Herralde de Novela. Y que, bueno, desde entonces has probado diferentes géneros, por ejemplo, el libro de cuentos con La recta intención, la novela con obras como Agosto, Octubre, o versiones de Teresa, que creo que obtuviste el Torrente Ballester. Y, bueno, también con el ensayo, con el libro La ceremonia del porno, que es una coautoría, que tuviste el premio Anagrama de ensayo. Y bueno, que hace poco has publicado tu último libro, el libro de relatos, o de novelas cortas. Ahora nos contarás muy bien qué género es en concreto, que es Ha dejado de llover, en Anagrama, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿podrías contarnos, en primer lugar, un poco de este último proyecto, Ha dejado de llover? Ha dejado de llover era un proyecto como que ha ido surgiendo más bien poco a poco y a medida que se iba escribiendo el propio libro, ¿no? Y la idea, claro, generalmente uno aprende a hablar de los libros cuando los libros ya están terminados. Claro. Y uno parece que fue muy consciente de todo el proceso y que tuvo una intención muy clara desde el principio, cuando en realidad lo que sucede más bien es que hay como algo que te interesa, como una especie como de música así en el aire, y tú que estás rondando más o menos por esa zona todo el tiempo, ¿no? Entonces, la zona en la que estaba rondando todo el tiempo era, o la historia que estaba haciendo variaciones, que la historia sobre la que hacía variaciones era más bien una persona, en la vida de una persona se soluciona un problema que parecía irresoluble, básicamente, ¿no? Esa era un poco la idea, la solución de un problema. La solución de un problema es siempre como un nudo narrativo muy interesante, ¿no? Sobre todo si los problemas son como muy esenciales y muy constitutivos de los personajes, ¿no? Sobre todo también, como era el caso, si eran problemas que parecía que no iban a terminar nunca, ¿no? Que eran problemas que los personajes ya estaban resignados a que les acompañaran durante toda la vida, ¿no? Y ese era un poco, sin que yo lo supiera muy bien, el tema alrededor del cual estaba girando. La idea original en realidad era hacer una especie de dublineses de Madrid, ¿no? Sobre todo porque Madrid es una ciudad muy literaria, pero literaria de hace mucho tiempo. O sea, el Madrid literario es un Madrid muy inexistente hoy. Sería como el Madrid de Valle Inclán, sí, de Baroja y tal, que es un Madrid que, bueno, sigue existiendo, pero ahora está lleno de suecas y no tiene absolutamente ni ese aire sombrío con el que lo describía Valle Inclán o Baroja. Y entonces el Madrid que me interesaba a mí era más el Madrid barrial de clase media y que es el Madrid en el que me he educado yo también y tal, ¿no? Entonces quería un poco hacer retratos de barrio de Madrid, porque es una ciudad como que creo que tiene un carácter muy de barrios, ¿no? Como casi como cualquier ciudad grande. Y estos problemas que mencionas que los protagonistas terminan resolviendo, parece que tiene mucho que ver siempre con el entorno familiar, ¿no? Con las relaciones, por lo menos en las 4 historias que aparecen en el libro. Parece que es un tema que recurres mucho a lo largo de tu producción, ¿no? En este caso sí, o sea, siempre son las que sobrevivieron, porque había alguna más escrita, eran todo problemas familiares. Uno relacionado directamente con la paternidad, otro con la maternidad, más bien, o la filiación, y sí, bueno, en general, como que en realidad el núcleo familiar y las cosas que surgen alrededor de la familia, como es una cosa con la que un material con el que llevo trabajando casi toda mi vida, ¿no? O sea, también es un género un poco a medio caballo entre el relato y la novela corta, ¿no? Porque es una extensión así muy poco común, de unas 50 páginas, y en general tú te has movido siempre bueno, no siempre, pero casi siempre con formatos pequeños, novelas en torno a las 100, 150 páginas. Hoy en una entrevista comentabas que
que para ti era, o sea, que para el lector era un beneficio y para ti como autor un reto. ¿Qué tipo de reto te supone? Bueno, es un género poco común, decías, en lengua hispana, en realidad, sí, porque luego sí. Es un género muy anglosajón y muy francés también, ¿no? O sea, es verdad que en lengua española prácticamente no se trabaja esa extensión. Sí, muy poquito. Y entonces eso tiene una problemática que en general a la gente le aburre un poco, pero que sí es un dilema para los escritores, y es que los libros acaban vendiéndose como colecciones de relatos cuando no lo son. Claro. ¿No? Y como el público no está acostumbrado a esos libros, piensa que son colecciones de cuentos, y en realidad es como una colección de novelitas, más bien, ¿no? De novelas breves, ¿no? Y bueno, a mí es un género que me entusiasma, me gusta muchísimo, es un género que me gusta leer, y cuando funcionan, las novelas cortas son maravillosas, uno tiene además como la sensación de haber leído una verdadera novela, no un relato, sino una verdadera novela, y de haber entrado en un mundo novelístico, no en un mundo de relato, ¿no? Que por otra parte es un género que a mí me cuesta. Como escritor, yo no escribo cuentos, ¿no? Yeah. Entonces, ¿en qué consiste exactamente la estructura de una novela corta? No es un relato alargado, ¿no? Sino más bien yo creo que la disposición narrativa de los elementos que componen el texto es diferente, ¿no? O sea, te permite desplegar ciertos elementos de una manera auténticamente novelística. O sea, puedes hacer como un desarrollo temporal totalmente novelístico, y puedes trabajar con el problema es que no trabajas con tantos personajes como en una novela clásica, ¿no? Sería como si a una novela clásica, que tiene generalmente una novela de 200 páginas, aproximadamente 4 personajes importantes, 3 o 4, como si a una novela clásica de 250 páginas le quitaras 2 personajes. Entonces, bueno, reduciría un poco todas las tramas también y se quedaría en una cosa de 100 páginas, ¿no? Más o menos eso es lo que pasa. El problema no es el género en sí mismo, que es un género fascinante, sino los problemas que a veces tengo como escritor como para colocar estos textos en editoriales, o para hacerle entender a un lector medio qué tipo de cosas se va a encontrar. Claro, quizás porque el lector está acostumbrado a encasillar, ¿no? Por un lado, o es relato, y en ese caso, si es un libro de relatos, parece que ninguno va a tener que ver entre sí, no van a componer nada, o es novela larga. Claro, en realidad, o sea, para vender el género, si tuviéramos que vendérselo aquí a una señora en el mercado, diríamos que tiene todas las ventajas de una novela y ninguno de sus inconvenientes, ¿no? O sea, bueno, sí, es buen eslogan, entonces. También en esta obra en concreto, y bueno, pero también en otras de tu producción, yo creo que una de las cosas que más destaca es la gran profundidad psicológica que tienen los personajes y el gran interés que tienes en explorarlos hasta el fondo, en ocasiones cuando tienen patologías mentales, pero también personajes absolutamente sanos. Todo digamos, este dibujo psicológico que haces de los personajes, ¿procede de una documentación previa exhaustiva o es algo que viene de una intuición? Claro, yo solo he estudiado antes de empezar a escribir un libro en 2 ocasiones. Una, cuando escribí Ahora tocad música de baile, que era una novela que iba sobre el Alzheimer, y no quería como... Y era una novela larga, familiar, tal, y no quería como resbalar en cosas importantes. Claro. Y otra que escribí una novela corta sobre la anorexia, y tampoco. Quería un poco informarme un poquito antes. Yo creo que en general no es necesario, ¿no? O sea, si un escritor es observador, que debería serlo, porque si no se ha equivocado de oficio. Hay un problema, sí. Y intuitivo, que también debería serlo, porque si no, generalmente también te has equivocado de oficio. Yo creo que más o menos puedes anticipar. Evidentemente no eres Aramis Fuster, ¿no? O sea, pero puedes anticipar básicamente dónde se van a producir los conflictos en una situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé, por poner un caso, yo no conozco ninguna anoréxica personalmente, no he tenido ningún problema alimenticio, a la vista está, y entonces, pero puedes más o menos intuir en qué consiste, cuáles son los nudos a partir de los cuales se articula una voluntad anoréxica, ¿no? Y en el fondo te das cuenta de que muy fácilmente puedes adivinar que es como una voluntad, es como una especie como de espectro sentimental muy voluntarista, muy tal, y vas un poco
viendo dónde, en qué lugares, en qué situaciones puedes desplegar una escena que explique bien ese personaje, ¿no? Y de una manera también como más o menos jabonosa, vas resbalando a las situaciones en las que ese personaje con más o menos facilidad puede verse envuelto, ¿no? Y yo creo que así se funciona, ¿no? En general. Y sobre todo sin una idea anticipada de lo que uno va a contar, ¿no? Yeah. O sea, que el propio proceso de escritura sea una investigación psicológica. Esto, o sea, la palabra psicológica y lo psicologista y tal... Sí, parece que suena siglo XIX. Suena espantosamente mal, ¿no? Y sin embargo, la novela contemporánea está fundada en lo psicológico y de una manera evidente, ¿no? La gran novela del siglo XX está basada en lo psicológico, ¿no? En lo psicologista, evidentemente, ¿no? Ya. Hace 2 años fuiste incluido en la lista de Granta de los 22 mejores autores hispánicos menores de 35 años. Bueno, hubo un gran revuelo mediático en su momento. Ahora, 2 años después, ¿qué valoración haces de tu inclusión en esta lista? ¿Qué te ha aportado? Hombre, yo creo que la famosa lista Granta que fue una conversación eterna, ¿no? Sí, fue como haberte liado con la tía equivocada, la noche equivocada, y luego tener que dar cuenta de ello durante años, ¿no? Sí. No, o sea, como que realmente no fue la chica equivocada, porque sí, yo creo que tuvo sus beneficios, ¿no? Yo creo que solo tenía el beneficio más importante de todos era el mundo anglosajón, ¿no? En general, que es un mundo, la gente en general no lo sabe, la gente fuera del mundillo no lo sabe, pero el mundo anglosajón es como de casi imposible acceso para los escritores de habla hispana, y especialmente para los escritores de habla hispana españoles, ¿no? Sí. Pero el público latinoamericano tiene un acceso un poco más, sí. Un poco más sencillo. Ese era un poco como lo que podía resolver estar en la lista Granta, ¿no? Y hasta donde yo sé, pues lo resolvió en algunos casos y en la mayoría no. Es decir, porque el mundo anglosajón sigue siendo extremadamente cerrado, ¿no? Sí veo el prurito de estar en una lista que luego la gente también criticó mucho y que tal, y bueno, no sé. O sea, a mí me parece que efectivamente la lista era... Yo creo que la lista era criticable, la lista... se podían sugerir nombres que estaban al margen, algunos de los que estaban se podían comentar más, quizá, pero no creo que se pudiera hacer una lista de 22 alternativos a esos 22. O sea, no se podía hacer una cosa radicalmente distinta. Eso es, al fin y al cabo, más o menos lo que hay, ¿no? O sea, lo que se podía era haber cambiado el planteamiento. Claro. Y haber sacado a algunos autores que estaban un poquito más asentados, como era mi caso, porque entré en la lista por unos meses, claro, por un mes de diferencia. Sí. Haberme sacado a mí, o haber sacado a alguno más que estuviera un poco más asentado, y apostar por autores más jóvenes todavía, o más desconocidos, o que hubieran publicado, que tuvieran menos obra, ¿no? Pero bueno, tampoco, es decir, es muy sencillo criticar una lista de esa naturaleza, ¿no? A la luz, ya una vez hecha, sí, es fácil, sí, y obviamente siempre quedan nombres y sobre todo uno se ponía luego a hablar con las personas que habían hecho la lista y te dabas cuenta de que, francamente, lo habían leído casi todo. O sea, no les pillabas en un renuncio con ningún nombre. O sea, conocían a todos, y si no lo habían elegido eran porque habían aplicado unos criterios que a ellos les parecían mejores. Sí, ¿no? Que pueden ser comentados. No es que, ahí va, nos hemos olvidado de la abuela en la gasolinera, ¿no? No, o sea, nadie se dejó a la abuela en la gasolinera. Bueno, también en tu carrera, bueno, has tenido el patrocinio o el mecenazgo, como lo queramos llamar, de algunas becas, de algunas residencias artísticas. ¿Qué importancia o qué papel crees que tienen este tipo de becas para la supervivencia del escritor, o qué han supuesto para ti? Pues yo tuve una, he tenido dos, la de Roma y una de la Unión Europea. Sí, creo que tienes ahora dentro de poco. Y ahora una en Italia, un mes maravilloso. Pues son un gusto, claro. Claro, sí. Tendría que haber más. Sí, ¿no? Son maravillosas, y además en cierto momento quiero decir, son asilo de ociosos también, en muchos casos. Y la gente, si viera lo que se hace con su dinero público destinado a cultura, a veces se echaría las manos a la cabeza. Pero esos ociosos no deberían tampoco interponerse en el camino de la gente que va a estas cosas, trabaja de verdad, y trabaja en unos términos en los que no podría trabajar nunca en un entorno
un poco más hostil o un poco más real, no sé muy bien cómo calificarlo, ¿no? Entonces, a mí me han salvado la vida mucho. Bueno, tuve una de las residencias estudiantes también. Claro, yo he tenido muchas. Sí, eso. Yo es que he mirado tu currículum con detalle y sí, me has dado y evidentemente te ayudan muchísimo, ¿no? Porque resuelven un poco ciertas cosas, una inquietud económica tal que a veces es muy apremiante y si uno quiere dedicarse solo a escribir, claro, sí, pues necesita un poco eso, ¿no? Necesita un poco eso, pero luego tiene como que devolver de vuelta a la sociedad lo que le ha dado, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que te den una beca para estar 3 meses dedicándote solo a escribir y vuelvas moreno y con novia, pero sin haber escrito una línea, ¿no? Eso no puede ser. Y en ese sentido, yo creo que también para salvarnos a nosotros un poco de las malas lenguas, sí, debería haber como un seguimiento también más serio por parte de las instituciones que otorgan dinero público para cultura, ¿no? Porque, sí, que esté sujeta entonces a cambios y a obligaciones por parte de los autores, ¿no? Como evidentemente es una relación contractual, claro, ¿no? Sí. Creo que acabas de llegar de Argentina, que has estado viviendo allí un tiempo. ¿Qué nos puedes recomendar a los lectores españoles que se esté haciendo en Argentina, en literatura más o menos joven, actual? ¿Alguna recomendación? Bueno, el panorama literario argentino la verdad es que es muy interesante, está muy vivo, son muy dialécticos y muy peleones y muy... O sea, el mundo, el ectoplasma literario de Buenos Aires, yo creo que debe recordar más o menos como a lo que debía ser pues el ambiente literario europeo de finales del 19, ¿no? Realmente la gente discute mucho y se comentan mucho las cosas y está muy bien, ¿no? Yo la verdad es que he conocido o he descubierto a autores quizá más asentados, ¿no? Y no sabría tampoco hacer una lista así muy prolija de autores jóvenes, ¿no? Pero bueno, he tenido oportunidad si quieres que te hable de autores jóvenes. Sí, no, bueno, o alguno que nos queda bueno, yo joven, para mí, o sea, para mí ha sido como un redescubrimiento, porque había conocido algunas cosas de César Aira, pero ahora como que me he sumergido un poco más en profundidad. Me parece un autor realmente maravilloso, pero maravilloso como... La dimensión completa de César Aira, de la obra completa de César Aira, es muy sorprendente, ¿no? Y muy único. Que yo creo que no es como un caso sin parangón, ¿no? En la literatura española, hispánica en general, ¿no? Solo por un César Aira ya merece la pena. Ya merece la pena como César Aira y todos sus adyacentes, ¿no? O sea, cómo nace esta especie como de literatura sin trama, ¿no? Desde Felisberto hasta César Aira y cómo tiene esas ramificaciones, ¿no? Y esa especie como de liberarse de la tiranía de la trama que todavía arrastramos los europeos de una manera muy evidente, ¿no? O sea, me parece como que en ese sentido, como la literatura latinoamericana y especialmente la argentina, es muy poderosa. Bueno, y hay gente joven haciendo cosas estupendas, ¿no? Sí, habrá que estar al tanto. Bueno, ya por último, ¿nos puedes decir en qué estás trabajando ahora o no estás trabajando en absoluto? Estoy terminando una novela, pero no se puede hablar. No se puede hablar, muy mal parido. Entonces lo guardamos en silencio. Pues nada, muchísimas gracias, Andrés, por haber venido y suerte con esa próxima novela innombrable. Muchas gracias.